La hija de las flores es una obra fundamental del romanticismo en la literatura latinoamericana, escrita por la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. Publicada en 1849, la novela presenta a Carlota, una joven que, marcada por la opresión social y familiar, se enfrenta a los rígidos códigos de su tiempo. A través de su historia, la autora explora temas de libertad, amor, pasión e injusticia social, enmarcados en la Cuba colonial. Con una prosa lírica y profunda, Avellaneda da voz a una protagonista que lucha por su derecho a ser dueña de su destino. Esta obra no solo cuestiona el papel de la mujer, sino también refleja el complejo entramado de las estructuras sociales de la época. Capítulo 1. El jardín de las flores. Carlota vivía en un mundo que parecía encerrado dentro de los muros de su hogar. La mansión, imponente y austera, se alzaba como un monumento a la tradición y la rigidez de una sociedad colonial que dictaba el destino de cada uno de sus habitantes. En su interior, los ecos de las normas sociales retumbaban como susurros inquebrantables, y el aire estaba impregnado de una calma artificial, como si todo estuviera destinado a permanecer en su lugar, inmutable, sin que nadie osara cuestionarlo. El jardín de la casa era un paraíso cerrado, un edén de flores que parecía estar diseñado exclusivamente para dar espectáculo a los ojos de los visitantes, pero que no invitaba a ser recorrido por aquellos que se atrevían a desafiar la prohibición implícita de transitar sus caminos. Las flores, cuidadas con esmero, parecían un reflejo de la propia vida de Carlota. Hermosas, perfectas, pero confinadas en un espacio limitado, sin posibilidad de alcanzar el cielo. Carlota, la hija única de una familia respetable, pasaba sus días en una rutina preestablecida, rodeada de sirvientes y de la rígida vigilancia de su madre, una mujer que se había formado en los principios de una educación estricta y conservadora, y que veía el futuro de su hija como un fiel reflejo de los mismos valores que ella había aprendido. La joven se movía por la casa con paso lento y pensativo, con la mirada fija en un horizonte que parecía cada vez más lejano, más impenetrable. En sus momentos de soledad, Carlota encontraba consuelo en los jardines de la casa. No en los hermosos senderos cubiertos de rosas y jazmines, sino en un rincón apartado, donde las flores se mezclaban con la maleza, donde el aire era más fresco y libre. Era en ese pequeño refugio, donde los rayos del sol se filtraban tímidamente entre las hojas, que Carlota se permitía soñar con una vida diferente, un mundo más allá de los muros de la mansión, donde ella pudiera ser dueña de su propio destino. La joven no tenía amigos cercanos con quienes compartir sus pensamientos más profundos. En la sociedad que la rodeaba, los lazos de amistad se tejían entre los intereses familiares, y la vida de las mujeres estaba confinada a la educación en el arte de la costura, la música y las labores domésticas. Las mujeres, como ella, no tenían derecho a decidir sobre su futuro, pues sus destinos ya estaban marcados desde antes de su nacimiento, y las decisiones se tomaban por ellas, no para ellas. Carlota sentía que, al igual que las flores en el jardín, estaba destinada a florecer dentro de los límites de un espacio que le era ajeno, pero que no podía abandonar. Sin embargo, el alma de Carlota no se conformaba con esta vida de quietud. En sus sueños más audaces, se veía cruzando las fronteras de su casa, más allá de los límites de la mansión, en busca de la libertad. No de la libertad física, que ya conocía en su cuerpo, sino de una libertad emocional, una libertad del alma que solo podría alcanzarse si rompía con las cadenas invisibles que la mantenían atada a su familia y a la sociedad. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, su mente se desvió hacia pensamientos más oscuros. Pensó en el amor, en ese sentimiento que siempre había sido un misterio para ella, un concepto lejano y casi prohibido, pero que de alguna manera había empezado a surgir en su corazón. El amor, ese fuego que consumía las vidas de aquellos que se atrevían a abrazarlo, se había despertado en su pecho sin previo aviso, como una llama que encendía su alma y que la hacía pensar en la posibilidad de algo más allá de los límites de su vida. En el jardín, Carlota encontró una flor que nunca antes había visto. Era una flor rara, de pétalos delicados y un color tan vibrante que parecía desafiar la quietud del entorno. La observó con fascinación, como si la flor misma le hablara en silencio, como si le susurrara secretos que ella aún no podía comprender. La flor parecía estar invitándola a tomarla, a arrancarla de su lugar seguro y a dejar que su fragancia se esparciera en el aire, pero Carlota se detuvo. Recordó las lecciones de su madre, las reglas que debía seguir, las expectativas de su familia. La flor debía quedar allí, en su lugar, como ella misma debía quedar en su mundo restringido. Mientras observaba la flor, un sentimiento agridulce la invadió.
La tristeza de comprender que su vida estaba siendo dirigida por fuerzas ajenas a ella se mezclaba con la esperanza de que algo podía cambiar, de que podría encontrar una salida, un camino que la llevara más allá de lo conocido. Pero, por el momento, la flor seguía allí, inalcanzable, al igual que su sueño de libertad. Carlota regresó lentamente a la casa, sin saber que en esa tarde, en ese jardín, había comenzado a germinar una semilla que cambiaría su vida para siempre. Los días de pasividad y conformidad llegaban a su fin, y la joven se encontraba al borde de una nueva etapa, una etapa que no solo desafiaría las normas sociales, sino también las expectativas familiares. La flor en su jardín no era solo una metáfora de su deseo reprimido, sino un símbolo de lo que estaba a punto de florecer en su corazón. El jardín, ese rincón aparentemente perfecto y ordenado, se había convertido en un lugar de reflexión para Carlota. En sus pensamientos, el jardín representaba su vida, ordenada, perfecta a los ojos de los demás, pero sofocante y limitada para ella. La joven sabía que necesitaba algo más, algo que le permitiera respirar profundamente, algo que no estuviera sujeto a las reglas de una sociedad que la veía solo como un objeto de deseo y no como un ser libre. Y así, en el jardín de las flores, Carlota empezó a soñar con un futuro donde ella pudiera ser la dueña de su destino, sin más barreras que las que ella misma decidiera crear. Pero, por ahora, todo era solo un sueño lejano, un sueño alimentado por el susurro de las flores que crecía en su corazón. Capítulo 2. El deseo de libertad. El sol se alzaba cada mañana sobre la ciudad de La Habana, iluminando las casas coloniales con sus paredes de estuco blanco y techos de teja roja, pero para Carlota, cada amanecer parecía el preludio de un día interminable, una rutina que se repetía con una inquebrantable monotonía. Los mismos aromas flotaban en el aire, el suave perfume de las flores del jardín, el inconfundible olor de las frutas tropicales que llegaban de las plantaciones cercanas, y, sobre todo, el polvo de las calles empedradas, que también parecía un reflejo de la vida que la rodeaba. Una vida que, como el polvo, no podía dejar de acumularse, de asentarse sobre sus hombros, cargándola de un peso que se hacía más insoportable con cada nuevo día. Carlota se levantaba antes que el resto de su familia, un hábito adquirido en los largos años de soledad. Sabía que, al despertarse temprano, podría evitar la mirada vigilante de su madre y de las sirvientes, quienes siempre parecían esperar algo de ella. Una sonrisa perfecta, una conducta impecable, una vida que, aunque aún joven, ya estaba decidida para ella. Los estudios, las lecciones de música, las horas de costura, todo había sido planificado para que ella cumpliera con su rol de dama de la sociedad habanera, pero en su interior algo se revelaba. Los libros, las largas caminatas por los jardines, y la soledad en su habitación eran sus únicos refugios, los únicos momentos en los que podía experimentar la libertad de ser ella misma, aunque solo fuera por un instante. Esa mañana, como todas las demás, Carlota se levantó en silencio, con el corazón aún lleno de esos susurros invisibles que la habían acompañado desde la tarde en que vio la flor extraña en el jardín. Había algo en esa flor que había tocado una fibra profunda dentro de su ser, algo que le había hablado del deseo de ir más allá, de vivir de manera diferente, de ser libre. Pero la libertad, al igual que el sol que entraba tímidamente por las ventanas de su habitación, parecía un lujo reservado solo para los hombres, para aquellos que podían elegir su destino sin las restricciones que la sociedad imponía a las mujeres. En su mundo, las mujeres eran seres hermosos y perfectos, pero también eran seres destinados a ser guardianas del hogar, guardianas del orden social que dictaba el destino de sus familias. Carlota, sin embargo, no podía conformarse con esa realidad, y la semilla del deseo de libertad crecía en su pecho con cada día que pasaba. En sus sueños más audaces, se veía caminando por las calles de La Habana como una mujer libre, sin las ataduras invisibles que la mantenían confinada dentro de los muros de su casa. En sus sueños, ella no era solo una hija, sino una mujer con voz propia, con poder para decidir sobre su vida, con la capacidad de desafiar las convenciones sociales que la mantenían enclaustrada. A medida que avanzaba el día, Carlota sentía el peso de esas expectativas que se posaban sobre ella como una losa. Su madre, doña Isabel, le recordaba constantemente su posición social, su deber como hija de una familia respetable. «Recuerda, Carlota», le decía en tono firme, «tú eres el reflejo de nuestra familia. Tu comportamiento debe ser ejemplar, tu educación perfecta, y tu futuro asegurado». Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco lejano, pero Carlota sentía que, en su corazón, esas palabras no significaban nada. El ejemplo que su madre le imponía no era el de una mujer libre,
sino el de una mujer que vivía para complacer a los demás, para ser perfecta en los ojos de la sociedad, sin tener nunca la oportunidad de cuestionar si ese camino era realmente el que deseaba seguir. Al mediodía, después de las lecciones y de las horas de costura, Carlota encontró un pequeño respiro al ir a la biblioteca de la casa, un lugar que había sido especialmente preparado para ella, pero que también se sentía como una jaula dorada. Los libros que allí se encontraban, aunque elegidos por su madre con mucho esmero, no eran precisamente aquellos que despertaban su curiosidad. Sin embargo, Carlota había aprendido a leer entre líneas, a buscar en los textos las ideas que no se pronunciaban en voz alta, pero que estaban presentes en cada palabra. Fue en esos momentos cuando ella descubrió, por accidente, las obras de autores extranjeros, aquellos que hablaban de la libertad individual, de la autodeterminación, y de la lucha contra las convenciones sociales. Uno de los libros que más le impactó fue La filosofía de la libertad de un autor alemán, que le abrió los ojos a la idea de que las mujeres también podían ser libres, que el amor no era solo una obligación o una conveniencia social, sino una pasión que debía ser vivida con la misma intensidad que la vida misma. Este descubrimiento, aunque trivial en apariencia, marcó un antes y un después en la vida de Carlota. Ahora, no solo anhelaba la libertad, sino que también comprendía que podía ser dueña de su propio destino, si lograba encontrar la fuerza suficiente para desafiar las normas que la habían aprisionado. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, Carlota no pudo evitar la sensación de que algo estaba cambiando en su interior. Se sentó bajo la sombra de un árbol, sus pensamientos dispersos entre las palabras del libro y los recuerdos de su niñez, cuando la vida parecía más simple, cuando los sueños de libertad eran más inocentes y menos complicados. En ese momento, escuchó un sonido lejano, un paso firme que resonó en el sendero cercano. Al principio no lo reconoció, pero pronto se dio cuenta de que no era su madre, ni una sirvienta, ni nadie que estuviera dentro de los límites de su vida cotidiana. Era un hombre, y ese hecho, por alguna razón, hizo que su corazón latiera con más fuerza. El visitante resultó ser don Felipe, un joven de la alta sociedad habanera que había llegado a la casa de su familia como parte de las visitas regulares que sus padres recibían. Carlota no lo conocía bien, pero sabía que era alguien importante, alguien que pertenecía al círculo al que ella nunca podría acceder de manera plena. Sin embargo, al mirarlo a los ojos, algo cambió en ella. No era solo su presencia, sino la mirada profunda y serena que él tenía. En esa mirada, Carlota vio algo más allá de las expectativas de la sociedad, algo que despertó en su pecho una nueva llama de deseo y de esperanza. Don Felipe no le habló en ese momento, pero Carlota sintió que, en su presencia, se desvanecían un poco los límites que la sociedad había impuesto sobre ella. Fue como si, por un instante, se le ofreciera una ventana hacia el mundo exterior, un mundo en el que ella podía ser más que una hija obediente, más que una mujer destinada a cumplir un papel predeterminado. En su interior, Carlota se dio cuenta de que el deseo de libertad ya no era solo un sueño, sino una necesidad imperiosa, algo que no podía seguir ignorando. A partir de ese momento, Carlota comenzó a cuestionarse aún más profundamente su vida, su futuro, y el amor que sentía por don Felipe. Pero sobre todo, comprendió que la libertad que anhelaba no era algo que pudiera alcanzarse sin un sacrificio, sin un riesgo. Sin embargo, estaba dispuesta a enfrentar esa incertidumbre, a caminar hacia lo desconocido con la esperanza de que, quizás, en algún lugar más allá de los muros de la mansión, encontraría finalmente la libertad que tanto deseaba. Capítulo 3. El eco de la desobediencia. La mañana siguiente despertó sin el mismo ritmo mecánico de días pasados. Carlota se levantó temprano, como de costumbre, pero el día parecía estar teñido con una tonalidad diferente, una vibración que no había podido reconocer hasta ese momento. El aire de la casa, que siempre había estado impregnado de una quietud rígida y constante, ahora parecía cargado de una tensión inusitada, como si algo importante estuviera a punto de suceder, como si el reloj de la vida hubiera comenzado a contar el tiempo en una frecuencia distinta, mucho más urgente. El sol se filtraba a través de los ventanales de la mansión, pero Carlota no lo veía. No veía la luz que iluminaba la sala, ni los árboles que se mecían al viento en el jardín. Su mente se encontraba en un lugar lejano, en una imagen fugaz de un futuro distinto, un futuro que parecía escapar entre sus dedos a medida que intentaba aferrarse a él con demasiada fuerza. En su mente resonaban las palabras de don Felipe, que, aunque breves, habían quedado grabadas en su corazón como un susurro persistente. El día en que lo vio por primera vez, al pie del jardín, le pareció tan ajeno a su mundo que le costó reconocer la autenticidad de su propia reacción.
Él no estaba allí por casualidad. Eso lo sabía perfectamente. No había llegado solo a la casa de su familia por los códigos de cortesía que los visitantes respetaban. Había algo en su presencia que había irrumpido en su vida como una tormenta de verano, inesperada, intensa y transformadora. Las horas que compartieron esa tarde se desvanecieron entre las sombras del jardín, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Él le había hablado de libros que Carlota jamás había escuchado, de ideas que solo existían en los rincones más oscuros de su mente, sobre todo, de una vida que podría ser vivida fuera de las expectativas de la sociedad, fuera de la cárcel de la que ella misma se sentía prisionera. Fue en ese instante, bajo el manto dorado de la tarde, que Carlota comprendió por primera vez el verdadero significado de la libertad. No solo la libertad física, como una salida literal de las paredes de la casa, sino una libertad más profunda, un deseo ardiente de liberarse de los muros invisibles que aprisionaban su alma. Los muros que la sociedad había levantado alrededor de su vida desde el mismo momento en que nació. Sin embargo, el peso de su realidad la arrastraba de vuelta a la mansión. Cuando regresó a su habitación esa noche, el eco de las palabras de don Felipe seguía retumbando en su mente, y algo en su interior se quebró. La imagen de su madre, en su silla de encaje, y el constante resplandor de la idea de familia respetable la hicieron sentir una vez más atrapada. Su madre, doña Isabel, con su mirada constante de vigilancia, con sus modales tan correctos que no dejaban espacio para la duda, representaba todo lo que Carlota había aprendido a evitar. Cada gesto de su madre era un recordatorio de que debía ajustarse a un papel perfectamente delineado, que no podía ceder a las emociones ni al deseo, sino cumplir con su destino como mujer en una sociedad que solo aceptaba a aquellas que se mantenían en su lugar. Esa noche, Carlota se tumbó en su cama sin poder cerrar los ojos. La oscuridad de la habitación la envolvía, pero la oscuridad en su corazón era mucho más profunda. ¿Cómo podría seguir viviendo en ese espacio que se sentía tan ajeno? ¿Cómo podría cumplir con las expectativas de su madre y su familia sin perder algo de sí misma? La angustia la abrazó mientras sus pensamientos se dispersaban en una tormenta interna. No podía soportar más la idea de seguir siendo una sombra, una figura que no podía tomar decisiones propias, que no podía decir lo que realmente pensaba ni lo que realmente deseaba. Su alma gritaba por escapar, pero no sabía cómo. Al día siguiente, Carlota decidió hacer algo que nunca antes se hubiera atrevido a hacer. En lugar de seguir la rutina habitual, se escapó al jardín al alba. Allí, en la soledad de los árboles, con las primeras luces del día reflejándose en las gotas de rocío que descansaban sobre las hojas, la joven comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, pero decididos. El viento acariciaba su rostro, y por un momento, sintió que el mundo podía ofrecerle algo más que lo que conocía. En ese espacio verde, donde las flores y la maleza se mezclaban en un desorden sublime, Carlota se sentó junto al rincón de la flor rara que había visto semanas antes, aquella que había simbolizado su deseo reprimido. Miró la flor detenidamente, observando cómo sus pétalos se abrían lentamente con la luz del sol. Era una flor que, como ella, parecía estar atrapada entre dos mundos, entre el orden de los jardines y la rebelión de la naturaleza salvaje. Carlota tocó suavemente sus pétalos, como si pudiera sentir su fragilidad, su resistencia al entorno rígido en el que crecía. La flor, ajena a las normas sociales, crecía sin preocuparse por la perfección del jardín, por las reglas de su cuidado. Era una flor que, al igual que ella, deseaba ser más que lo que la sociedad dictaba. Y en ese momento, algo dentro de Carlota se rompió. Decidió que no podía seguir siendo una simple espectadora de su vida. Necesitaba actuar. Necesitaba encontrar una manera de ser libre. Pero, ¿cómo? La respuesta no era clara, y la incertidumbre la envolvía con fuerza, pero algo en su interior la impulsaba a avanzar, aunque fuera a ciegas. Sabía que no podía hacerlo sola, que necesitaría a alguien que le mostrara el camino, alguien que no tuviera miedo de desafiar las reglas, alguien que, quizás, como don Felipe, entendiera lo que significaba realmente vivir. Pasaron los días, y Carlota no dejaba de pensar en cómo podría salir de su prisión invisible. La presencia de don Felipe seguía rondando en su mente. ¿Qué haría él? ¿Cómo lo haría él? Don Felipe parecía tener la capacidad de ver más allá de lo evidente, de mirar más allá de las apariencias. Había algo en su mirada que desbordaba las convenciones sociales, una chispa de vida y pasión que Carlota aún no había aprendido a experimentar, pero que sentía que podría alcanzar si se atrevía. Una tarde,
Cuando el sol comenzaba a ponerse y las sombras de la mansión se alargaban sobre el suelo, Carlota decidió buscar a don Felipe. Sabía que su encuentro podría cambiarlo todo. Estaba nerviosa, su corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo sentía una energía incontrolable que la impulsaba a actuar. Caminó hasta la sala donde él estaba esperando, y cuando entró, el aire se llenó de una tensión que ambos podían sentir. Don Felipe, dijo con la voz un poco temblorosa, pero decidida, necesito hablar contigo. Él levantó la mirada, y en sus ojos vio algo que nunca antes había visto en nadie. Una comprensión silenciosa, como si él supiera exactamente lo que pasaba por su mente, como si estuviera esperando este momento tanto como ella. Carlota, ¿qué te ocurre?, preguntó él, su voz suave pero profunda. Ella respiró hondo, y sin más preámbulos, dijo lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Quiero ser libre. No quiero seguir viviendo esta vida, siguiendo las reglas que me imponen. No quiero ser lo que esperan que sea. ¿Cómo puedo hacer para salir de esta prisión? Don Felipe la miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando sus palabras, y luego, con una sonrisa cálida pero enigmática, le dijo: La libertad, Carlota, no es algo que se encuentre fuera de ti. Es algo que se conquista dentro de tu corazón, algo que solo tú puedes decidir. Pero también implica arriesgarlo todo, dejar atrás lo conocido y enfrentarte a lo incierto. ¿Estás dispuesta a dar ese paso? Carlota no lo dudó ni por un segundo. Sí, respondió con firmeza, y en ese instante, supo que ya nada la detendría. Capítulo 4. El primer paso hacia la tormenta. El amanecer trajo consigo una ligera brisa que recorría los pasillos de la mansión, y aunque Carlota despertó temprano como de costumbre, su mente ya no era la misma. Las sombras de la noche anterior, aquella conversación con don Felipe, seguían intactas en su mente, tan nítidas como la luz del sol que comenzaba a filtrarse por las rendijas de su ventana. Sentía que había tocado, aunque solo por un momento, la orilla de algo mucho más grande que ella misma, algo que la arrastraba con fuerza, algo que la desbordaba y la llenaba de una energía extraña, inquietante y liberadora. Ese día, Carlota no se preocupó por los pequeños detalles cotidianos que normalmente llenaban su jornada. La cuidadosa elección de su vestido, la perfecta colocación de su cabello, los gestos calculados con los que saludaba a los sirvientes, todo eso parecía, de alguna manera, distante y vano. En su lugar, algo más urgente y profundo ocupaba su mente. No podía volver a la vida que conocía. No podía seguir siendo la mujer que se ajustaba a los márgenes de un guión preescrito. Necesitaba salir. Necesitaba cambiar. Cuando bajó al comedor, su madre ya estaba sentada a la mesa, ocupada con el té, el rostro impasible como siempre. La escena no era nueva. El silencio tenso, la mesa impecable, la espera de una conversación que nunca llegaba a tocar el corazón de ninguno de los presentes. Carlota sentó su mirada en el plato, pero no en la comida, sino en el reflejo de sí misma que se veía en el cristal de la ventana. A través de ese vidrio, veía el mundo exterior, vasto y abierto, como un lienzo en blanco que le prometía infinitas posibilidades. Todo lo que necesitaba hacer era cruzar ese umbral, dar el primer paso hacia lo desconocido. Su madre rompió el silencio, como si hubiera estado esperando una señal, como si todo el entorno hubiera sido una expectativa ajena a la realidad de Carlota. ¿Te encuentras bien, hija?, preguntó con una calma que no alcanzaba a ocultar el ligero toque de preocupación. Carlota la miró. La respuesta estaba escrita en sus ojos, pero las palabras no llegaban con la misma claridad. La mirada de su madre no pedía una verdad, sino una respuesta que encajara en su visión del mundo. La madre veía la vida a través de un filtro de convenciones, de deberes, de expectativas que parecían inquebrantables. La figura de la madre era un peso, un estandarte de lo que debía ser, de lo que Carlota debía llegar a ser. Sí, madre, estoy bien, respondió ella, su voz apenas un susurro. Pero, a medida que las palabras salían de sus labios, sentía como se disolvía dentro de ella misma el último vestigio de la vida que había conocido. Esa mentira dicha en voz baja marcaba un límite, un quiebre entre lo que había sido y lo que estaba por ser. La verdad ya no era algo que podía mantener en las sombras de su conciencia. El día transcurrió de manera extraña. Todo lo que antes le había parecido importante comenzó a volverse insignificante. Las risas de los sirvientes, el brillo del jardín, el crujir del fuego en la chimenea, todo era solo ruido. Los recuerdos de su infancia, las pequeñas conversaciones con su madre,
las reglas que había seguido ciegamente, se desvanecían como hojas secas arrastradas por el viento. Carlota sintió, por primera vez, que no era la misma persona que había sido ayer. El encuentro con don Felipe no había sido un acto aislado, un simple gesto de rebeldía o curiosidad. Había sido una llamada. Un faro encendido en la oscuridad, invitándola a dar un paso hacia lo desconocido. Las palabras de él seguían repitiéndose en su mente, resonando en la quietud de la mansión. La libertad, la verdadera libertad, no se encontraba en el mundo exterior, en las leyes de la sociedad ni en los acuerdos tácitos entre las clases y las familias. La libertad comenzaba en su interior, en un acto de coraje tan profundo que podía reconfigurar todo lo que había sido hasta ahora. No era una decisión fácil. Carlota sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida tal como la conocía. La mirada de su madre, el juicio de su familia, las expectativas de la sociedad, todo estaba dispuesto para hundirla si intentaba escapar. Pero el peso de esas expectativas ya no la dominaba. No en ese momento. El sol comenzaba a ponerse cuando Carlota salió a caminar por el jardín, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. La luz del atardecer teñía las flores de tonos anaranjados y dorados, y el aire fresco acariciaba su rostro. Cada paso que daba parecía distanciarla más de la vida que había conocido, y más cerca de un futuro incierto, pero mucho más auténtico. Fue en ese instante cuando escuchó una voz que la sacó de sus pensamientos. Era él. Carlota, ¿estás pensando en lo que te dije? La voz de don Felipe llegó como un eco, suave y profunda. Carlota no se volteó de inmediato. La angustia y la excitación de su alma luchaban por dominarla. No estaba lista, pero al mismo tiempo lo estaba. No había vuelta atrás. Sí, respondió, y su voz ahora tenía una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Estoy lista. Él se acercó a ella, sus pasos eran suaves, pero cargados de significado. Don Felipe era un hombre de muchas palabras, pero en ese momento, las palabras parecían innecesarias. Carlota lo miró y, por primera vez, vio en sus ojos una respuesta a todas las preguntas que había guardado en su corazón. Entonces, Carlota, dijo él, mirando al horizonte, el camino comienza ahora. Y no hay vuelta atrás. Pero recuerda, la libertad tiene un precio. Siempre lo tiene. Carlota lo miró fijamente. No podía decir cuán profundamente esas palabras la tocaban, cuán ciertas eran. La libertad era un precio tan alto, pero aún así, el deseo de alcanzarla era más fuerte que cualquier miedo que pudiera tener. La noche comenzó a caer lentamente, y Carlota sintió que el peso de su familia, de su madre, de su pasado, se desvanecía como el último suspiro del día. Era un nuevo comienzo, una nueva vida, una vida que ella iba a construir, paso a paso, sin importar lo que la sociedad esperara de ella. Esa noche, cuando regresó a su habitación, la oscuridad ya no la rodeaba como antes. Había algo diferente en ella, algo que no se podía describir con palabras. La joven Carlota ya no era solo una hija obediente, una mujer que caminaba por el sendero trazado por los demás. En su pecho latía un corazón nuevo, uno que pedía ser libre, uno que anhelaba ser dueña de su propio destino. Esa misma noche, Carlota escribió una carta dirigida a su madre. No sabía si alguna vez sería leída o comprendida, pero sabía que necesitaba escribirla para poner en palabras su liberación. En ella, le expresó lo que no podía decir en persona, que ya no podía ser la mujer que esperaban que fuera, que necesitaba tomar su vida en sus manos, que no podía seguir viviendo bajo las reglas de un mundo que la oprimía. Cuando terminó de escribir, la carta quedó sobre su mesa, con la pluma descansando al lado. No era solo un pedazo de papel. Era el comienzo de algo mucho más grande. Con una determinación silenciosa, Carlota se recostó en la cama, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar. Pero esta vez, sus sueños no pertenecían al pasado ni a las expectativas ajenas. Esta vez, eran sueños propios, sueños de una vida sin restricciones, sueños de libertad. Y, por encima de todo, sueños de una mujer dispuesta a ser lo que siempre había querido ser. Capítulo 5. La decisión irrevocable. El amanecer llegó, teñido de tonos rosados y dorados que bañaban la mansión con una luz suave y etérea. Sin embargo, para Carlota, el sol parecía no iluminar del todo el sendero que había decidido recorrer. Los pensamientos, aún tumultuosos, la mantenían despierta desde las primeras horas del día.
Ya no podía negar lo que había decidido la noche anterior. La carta a su madre, la revelación de su propia libertad, todo parecía suceder con una rapidez vertiginosa, y al mismo tiempo, todo se sentía tan irreversible como el curso de un río. El peso de la decisión parecía aplastarla, aunque en su pecho se respiraba un aire nuevo, ligero, lleno de incertidumbre, pero también de una esperanza oculta. Había dado el primer paso, pero ahora, en la fría quietud del alba, Carlota no podía evitar preguntarse, ¿realmente estaba lista para afrontar las consecuencias? La libertad que había buscado, que tanto había anhelado, ahora se presentaba ante ella como una vasta extensión, pero también como una incertidumbre que la aterraba. No fue la primera vez que se enfrentaba a una decisión de esta magnitud. En muchas ocasiones, su vida había estado marcada por momentos de elecciones difíciles, pero esta era diferente. No se trataba de un simple cambio de curso, de un desvío hacia algo que solo prometía novedad o aventura. Esta vez, era una ruptura con todo lo conocido, una desafiante declaración de independencia ante el orden establecido, una rebelión silenciosa contra la imagen que su madre y la sociedad esperaban que ella representara. Y, sin embargo, en ese momento de quietud, Carlota sentía que el verdadero desafío comenzaba ahora. A lo largo de su vida, Carlota había observado cómo las mujeres de su entorno se sometían a las exigencias sociales con docilidad, cómo sus voces se apagaban detrás de las normas de etiqueta, de los deberes impuestos por la familia y por el Estado. Pero Carlota había sido diferente desde el principio. La inquietud en sus ojos, la curiosidad desbordante, la manera en que cuestionaba lo que otros aceptaban sin reservas, todo esto había sido su sello, aunque a menudo no comprendido ni bien visto por los demás. Ahora, en el alba de su vida, se encontraba ante la oportunidad de desafiar esas normas y tomar las riendas de su existencia, pero la magnitud de lo que implicaba esta decisión la desbordaba. Cerró los ojos un momento, permitiendo que la mente se despejara de todo lo que la rodeaba. Necesitaba sentir. Necesitaba reconectar con su ser más profundo. Carlota sabía que, al tomar esta decisión, no solo renunciaba a una vida que otros esperaban de ella, sino que se entregaba, de manera irrevocable, a una existencia propia, que se construiría en soledad, en libertad, pero también en vulnerabilidad. El suave murmullo de la sirvienta al abrir las cortinas la sacó de sus pensamientos. Carlota la miró brevemente, pero no dijo palabra. La mujer no necesitaba más que un gesto para entender que la joven no estaba dispuesta a hablar de trivialidades. La sirvienta se retiró sin preguntar, respetuosa de la aparente quietud que se apoderaba de la joven dama. Mientras las horas pasaban, Carlota no podía dejar de mirar la carta sobre la mesa. La tinta negra de sus palabras era ya un testimonio de su decisión. Sabía que, al dejarla allí, estaba entregando más que solo una misiva. Estaba entregando su alma, sus esperanzas y su futuro a una madre que tal vez nunca comprendería su necesidad de romper con todo. Pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo el peso de una vida que no le pertenecía. La tarde fue pasando sin que Carlota tomara acción alguna, sumida en pensamientos profundos que la arrastraban hacia el abismo de la duda. Aunque el sol se había ocultado, la mansión permanecía bañada en una luz tenue, como si el universo mismo tratara de ofrecerle claridad. Carlota salió al jardín, caminó por los senderos sinuosos que tan bien conocía, pero que ahora le parecían extraños, distantes. Su alma pedía algo que la rodeaba no podía ofrecer, un cambio radical, una metamorfosis. Al final del jardín, cerca de la pérgola donde solía leer en su juventud, encontró a don Felipe. Él la observaba desde lejos, sabiendo, tal vez, que el momento que ambos esperaban había llegado. Carlota se acercó lentamente, sintiendo el peso de sus pasos resonando como una especie de premonición. Don Felipe sonrió levemente, como si el rostro de Carlota ya hablara por sí mismo. ¿Estás segura de lo que vas a hacer?, preguntó él, sin temor, pero con una suavidad que hablaba de una comprensión profunda de los dilemas que ella enfrentaba. Carlota miró sus ojos. No había prisa en su corazón, pero sí una firmeza que la sorprendió a ella misma. Sí, don Felipe. Estoy más segura que nunca. No puedo seguir viviendo en una cárcel de convenciones. No puedo seguir siendo una figura decorativa, la hija obediente que todos esperan que sea. Tengo que ser yo misma, a pesar de lo que cueste. Don Felipe no dijo nada durante unos largos segundos, como si meditara sobre la magnitud de sus palabras. Finalmente, habló con voz grave y profunda. Entonces, has decidido romper con todo.
Pero recuerda, Carlota, lo que viene no será fácil. La libertad que buscas tiene un precio alto. No solo serás rechazada por quienes te rodean, sino que también te enfrentarás a un vacío, a la incertidumbre. Es un camino solitario. Carlota asintió, pero una determinación nueva se había formado en su corazón. No tenía miedo. El miedo se había desvanecido cuando había comprendido que el futuro era suyo para ser construido, aunque no de la manera que la sociedad esperaba. La noche cayó con rapidez, envolviendo el jardín en una penumbra profunda. La luz de las estrellas parecía alumbrar el rostro de Carlota, que ahora se sentía más dueña de su destino que nunca antes. Lo que había comenzado como una simple duda se había transformado en un compromiso irrenunciable. Su vida ya no le pertenecía a nadie más que a ella misma. Esa noche, Carlota no se acostó a dormir. En su lugar, sentó junto a la ventana, mirando al cielo estrellado, sintiendo cómo la vastedad del universo le ofrecía, por fin, el espacio que tanto había buscado. La decisión ya estaba tomada, y en su pecho latía con fuerza una libertad que nunca imaginó conocer. Capítulo 6. El eco de la despedida. La mañana siguiente despertó con un ligero dolor de cabeza. Carlota había pasado la noche en vela, pero no por el peso de la incertidumbre. Algo más pesado la había mantenido despierta, la sensación de que ya no había vuelta atrás. Al abrir los ojos, la luz del día, que penetraba suavemente a través de las cortinas, parecía ofrecerle una promesa de nuevos comienzos. Sin embargo, la realidad se asomaba de manera inconfundible en su mente, como un eco lejano de lo que dejaba atrás. El hogar que la había visto crecer, las paredes que custodiaban sus recuerdos, sus amores y frustraciones, todo eso ahora parecía distante, como una historia que ya no le pertenecía. Carlota se levantó, tomando una última mirada a su habitación, al vestigio de la vida que se desvanecía poco a poco. Se acercó al espejo y se observó a sí misma. En su rostro, aún juvenil, se reflejaba una nueva determinación. Aquella mujer que veía en el espejo ya no era la joven indecisa de ayer. Ahora era la que había tomado la decisión, la que estaba dispuesta a romper con todo para seguir su propio camino. El desayuno fue silencioso, como una despedida anticipada. La mesa de la mansión, generalmente llena de conversación, estaba ahora sumida en la quietud. Su madre, que había intentado, en vano, que Carlota fuera más de lo que ella esperaba, no dijo palabra alguna. La sirvienta, por su parte, parecía percatarse de la tensión en el aire, pero también sabía que las palabras ya no eran necesarias. Carlota, con una serenidad casi ajena a su juventud, se levantó de la mesa, sintiendo que, aunque sus pasos no resonaran con fuerza, cada uno de ellos marcaba una ruptura irreparable. Salió al jardín, el mismo lugar donde tantas veces había buscado refugio de sus pensamientos. Don Felipe había partido temprano, como si hubiera anticipado que ella necesitaría tiempo para dar el siguiente paso. Carlota no quería enfrentarse al por ahora, aunque sabía que su presencia lo hacía todo aún más real. Sus pensamientos se agolpaban en su mente mientras sus pies recorrían los senderos de aquel jardín que había sido su refugio, pero que, al mismo tiempo, le recordaba sus limitaciones. A lo lejos, vio a su madre acercándose. Sus pasos eran firmes, y su expresión, aunque serena, no dejaba de mostrar una sutil preocupación. Carlota no necesitaba preguntar qué quería decirle. Ya lo sabía, su madre, con su sabiduría y su amor, intentaría detenerla, convencerla de que era un error, de que el mundo exterior no la comprendería. Al llegar junto a Carlota, la madre la miró con una mezcla de ternura y preocupación. «Carlota, hija mía», dijo suavemente, «he escuchado tu carta. Lo que vas a hacer es algo tan grande que no puedo evitar sentir temor. No es que no te comprenda, es que temo por ti, temo por lo que el futuro tiene reservado para ti». Carlota la miró fijamente, sin una palabra de reproche. Sabía que su madre hablaba desde el amor, desde el deseo de protegerla, pero en su corazón ya no cabía espacio para arrepentimientos. La vida de la que su madre hablaba era la vida de la que ella misma se había alejado. «Madre, lo que tú ves como un error, yo lo veo como un paso necesario. No puedo vivir la vida que esperas de mí. No soy lo que crees que soy. Tengo que encontrarme, aunque eso signifique separarme de todo lo que me es familiar». La madre dio un paso atrás, como si la frase de su hija fuera una bofetada invisible. El aire entre ambas se tensó, pero Carlota no apartó la mirada. «No te estoy pidiendo que lo entiendas,
Continuó Carlota con suavidad. Solo te pido que me dejes ser, que me dejes decidir por mí misma. Es lo único que puedo hacer ahora. La madre la observó en silencio, como si las palabras de su hija hubieran abierto una puerta en su alma que ella no sabía que existía. Durante un largo momento, la madre luchó con sus propias emociones, pero finalmente habló, su voz quebrada. Tienes razón, hija mía. No puedo impedirte vivir tu vida, aunque te cueste. Solo quiero que sepas que siempre tendrás un hogar al que regresar, una madre que te amará aunque no entienda tus decisiones. Solo te pido que no te pierdas en el camino. Carlota asintió. En sus ojos brillaba una mezcla de gratitud y melancolía, pero también un destello de firmeza que no había visto antes en sí misma. No podía evitar sentir que, por más que su madre tratara de protegerla, este era su viaje, uno que debía recorrer sola. La despedida, aunque inevitable, fue breve. Carlota no quería hablar más de lo necesario. Tenía un futuro incierto ante sí, un futuro que era suyo, aunque la soledad fuera su única compañera. Se despidió con un abrazo tenso, uno que aún guardaba el eco de lo que estaba dejando atrás, pero también de lo que estaba abrazando, su propia libertad. Con el alma agitada, Carlota se alejó de la mansión, de su madre, de su vida anterior. Al caminar por los senderos que la habían visto crecer, sabía que nada volvería a ser igual. Cada paso la alejaba más de su pasado, y aunque el miedo de lo desconocido la acechaba, algo dentro de ella le susurraba que esta era la única forma de ser fiel a sí misma. Y así, sin mirar atrás, Carlota continuó su camino hacia el horizonte que se extendía ante ella, lleno de incertidumbres y promesas por igual. Capítulo 7. El encuentro con lo inesperado. El camino por delante era incierto, pero Carlota lo enfrentaba con una mezcla de audacia y vulnerabilidad que solo quien se ha desprendido de todo lo conocido puede experimentar. La ciudad, aún distante en el horizonte, se presentaba ante ella como un ente indeterminado, un lugar de oportunidades y de peligros, de extraños y de posibilidades. Mientras caminaba, el viento acariciaba su rostro con la suavidad de una promesa, pero también con la crudeza de lo que dejaba atrás. Cada paso, aunque firme, la hacía sentirse más liviana. Por primera vez, se sentía como un ser independiente, alejada de la imagen que la sociedad y su familia le habían impuesto. Pero, al mismo tiempo, había una sensación de vacío que no lograba disipar. La libertad, por la que tanto había luchado, venía acompañada de una profunda soledad, una soledad que se asentaba en lo más profundo de su ser. Al llegar a la ciudad, Carlota sintió un pequeño estremecimiento en su interior. Las calles estaban llenas de ruido, de gente, de voces que se cruzaban sin mirarse. La agitación del mundo exterior se le presentaba como una marea, y Carlota, a pesar de su valentía, no podía evitar sentirse pequeña y frágil ante ella. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo encontraría su lugar en medio de este caos? Recorrió las calles, su paso decidido pero cauteloso. En su pecho, el deseo de encontrar algo nuevo, algo que la definiera, la impulsaba hacia adelante. Pero pronto, el destino, en su carácter impredecible, la condujo hacia un rincón del mercado, donde los aromas y colores se entremezclaban en una danza caótica. Fue allí donde, por un breve instante, su mundo pareció detenerse. De entre la multitud, emergió una figura que la hizo detenerse en seco. Un hombre, joven, de aspecto algo desaliñado, pero con una mirada que reflejaba una intensidad poco común. Él también la observó, y sus ojos se encontraron por un momento que pareció alargarse más allá del tiempo. ¿Te encuentras bien?, preguntó el hombre, con una voz grave, pero cargada de una curiosidad palpable. Carlota, sorprendida por la inesperada interrupción, parpadeó, como si despertara de un trance. Por un segundo, dudó. No era común que alguien le hablara con tanta cercanía, ni mucho menos con tanta franqueza. La multitud que los rodeaba parecía desvanecerse a su alrededor, y por un instante, la sensación de soledad se disipó, reemplazada por algo más extraño, algo que no sabía identificar. Sí, estoy bien, respondió, aunque la respuesta sonaba algo vacía para sí misma. El joven sonrió levemente, como si su pregunta no hubiera sido casual, como si hubiera percibido algo en Carlota que los demás no podían ver. Sin embargo, no insistió, y en lugar de eso, hizo un gesto hacia los puestos de frutas y especias a su alrededor. Hace calor hoy. Es extraño cómo el sol puede abrazarnos tan fuerte y aún así hacernos sentir tan pequeños. ¿No te parece?
comentó con un tono de voz que parecía más filosófico que casual. Carlota lo miró, un poco sorprendida por el giro que tomaba la conversación. Nunca había conocido a alguien que hablara con esa tranquilidad en medio del bullicio, como si su voz fuera una burbuja aislada en el tiempo y el espacio. Lo parece, sí, respondió, sin saber muy bien qué decir. Estaba buscando las palabras correctas, pero algo en la simplicidad de la pregunta le había hecho cuestionarse el significado de su propia presencia allí. El joven la miró por un instante, como si estuviera decidiendo si debía seguir con la conversación o dejarla escapar como tantas otras en la vida. Finalmente, habló nuevamente, pero con una chispa de comprensión en sus palabras. Creo que todos, de alguna manera, estamos buscando algo. Quizás solo estamos intentando encontrarnos, aunque no sepamos exactamente qué significa encontrarse. Carlota sintió que algo en su interior se removía, como si las palabras del joven resonaran con una verdad que había estado evitando reconocer. Todos, ella incluida, estaban buscando algo. ¿Pero qué era eso que tanto buscaba? Su vida, hasta ese momento, había estado marcada por la lucha por la libertad, pero al llegar aquí, en esta ciudad caótica y ruidosa, sentía que la respuesta seguía siendo esquiva. El joven, sin esperar más, asintió levemente y comenzó a caminar, sin despedirse, como si el encuentro hubiera sido solo un breve susurro en el viento. Carlota lo observó alejarse, con el alma en un leve estado de confusión. ¿Qué significaba ese encuentro? ¿Era una señal de algo más grande? ¿O simplemente una casualidad, como tantas otras que nos cruzan en la vida y desaparecen sin dejar huella? Pero algo en su interior le dijo que no era solo una coincidencia. Algo en el joven había encendido una chispa en su corazón, algo que, aunque aún confuso, la impulsaba a seguir adelante. Quizás no había respuestas inmediatas, pero Carlota se dio cuenta de que, en ese momento, no necesitaba tenerlas todas. El camino era incierto, pero estaba dispuesto a ser recorrido. Continuó caminando, sin saber a dónde iría, pero con la firme convicción de que algo había cambiado. El encuentro con el joven había sido un reflejo de lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Un despertar, una nueva conciencia de lo que significaba realmente ser libre, de lo que implicaba ser una mujer que decidía su propio destino. Al mirar hacia el horizonte, Carlota comprendió algo fundamental. No podía predecir lo que sucedería, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, sin importar cuán inesperado fuera. Y con ese pensamiento en su corazón, dio un paso más hacia lo desconocido. Capítulo 8. La sombra del pasado. El día siguiente llegó con una sensación de calma inquietante. Carlota despertó antes que el sol, como si la oscuridad de la mañana le ofreciera un refugio en el que sus pensamientos pudieran descansar, aunque solo fuera por un breve momento. La ciudad, aún dormida, se desplegaba ante ella como una gran urdimbre de posibilidades que, de alguna manera, le resultaban tan ajenas y tan familiares a la vez. Las calles, llenas de ruido y vida, ahora parecían vacías, como si, en la quietud de la madrugada, Carlota pudiera ver lo que los demás no podían, el corazón palpitante de un lugar desconocido. Decidió recorrer el centro de la ciudad. Sus pasos, ligeros pero decididos, la llevaron a un pequeño café escondido en una de las esquinas. El aroma a café fresco y pan recién horneado la envolvió, y un sentimiento de nostalgia la invadió, un deseo de encontrar algo familiar en medio de la turbulencia. Había algo en ese pequeño refugio que la atraía, como si fuera un susurro que la llamaba a la calma, un respiro entre los ruidos y las prisas del mundo. Al entrar, el sonido de la puerta de madera que se cerraba tras ella resonó en el aire. El ambiente era cálido, pero también tenía algo de melancolía, como si sus paredes, decoradas con antiguos relojes de pared y fotos de tiempos pasados, contaran historias no dichas. La atmósfera era tranquila, y Carlota se sintió aliviada por la serenidad que emanaba el lugar. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, donde la luz del sol comenzaba a filtrarse suavemente. No mucho después, una camarera joven, con el rostro marcado por la fatiga de un largo día de trabajo, se acercó a ella con una sonrisa amable, aunque algo distante. «¿Qué le puedo traer?», preguntó, su voz suave pero cargada de una dulzura que parecía ser un consuelo en medio de la rutina. Carlota la miró por un instante antes de responder, eligiendo sus palabras con la misma cautela con la que había comenzado a transitar por esa ciudad desconocida. «Un café negro, por favor. Y algo de pan». La camarera asintió y se alejó, dejando a Carlota con sus pensamientos. La joven miró por la ventana,
observando cómo la ciudad despertaba poco a poco. El bullicio de la vida diaria comenzaba a llenar las calles, pero Carlota aún sentía una distancia, como si el ruido de la ciudad fuera ajeno a ella. En su mente, una imagen persistente aparecía y desaparecía, el rostro del joven que había encontrado el día anterior. Algo en él había dejado una marca en su alma, aunque no sabía cómo ni por qué. Era como si, de alguna manera, ese breve encuentro hubiera alterado el curso de su vida, aunque todavía no pudiera comprender cómo. Su café llegó, y con él, un instante de quietud. Tomó la taza entre sus manos y al llevarla a sus labios, un sabor familiar y cálido la envolvió. Pero, al mismo tiempo, algo en ella no podía sacudirse la sensación de que todo en su vida, desde ese momento en que había cruzado la puerta de la mansión hasta ese preciso instante, se sentía como una sombra que la seguía, aunque ella tratara de ignorarla. De repente, un sonido familiar rompió sus pensamientos. El tintinear de una campanilla en la puerta del café indicó la llegada de alguien. Carlota levantó la vista y, al ver quién entraba, su corazón dio un pequeño vuelco. Era don Felipe. El hombre entró con su habitual porte elegante, como si todo a su alrededor fuera simplemente un decorado en el que él brillaba con luz propia. Su presencia en ese pequeño café le pareció a Carlota una invasión, una presencia demasiado imponente para el espacio sencillo en el que se encontraba. No obstante, algo en su mirada, tan cargada de añoranza y deseo, la hizo sentirse atrapada. Al instante, los recuerdos de todo lo que había dejado atrás, de todo lo que había luchado por escapar, comenzaron a aflorar. Don Felipe no la vio de inmediato, pero cuando sus ojos se encontraron, un leve destello de reconocimiento cruzó su rostro. Sus pasos, antes seguros, se detuvieron por un segundo, como si dudara de si acercarse o no. Finalmente, con una sonrisa forzada, se acercó a la mesa de Carlota. «¿Qué haces aquí, Carlota?», preguntó, su tono casi inquisitivo, pero al mismo tiempo preocupado. Como si, de alguna manera, su presencia en ese lugar fuera una afrenta a todo lo que él representaba en su vida. Carlota levantó la vista lentamente, no sintiendo miedo, sino más bien una sensación de incomodidad. El pasado de alguna manera siempre la alcanzaba, aunque quisiera dejarlo atrás. «Solo. Estoy tomando un café». «Pensando», respondió, con la voz tranquila, pero con un leve temblor interno que no podía controlar. Don Felipe se sentó sin esperar invitación, como si el acto de sentarse a su lado fuera una especie de derecho adquirido. Su mirada fija y profunda se clavó en la joven, y Carlota, sin saber por qué, sintió que ese encuentro no era casual. Había algo en la forma en que él la miraba que no podía ignorar. No solo era la admiración, sino algo más profundo, una sensación de posesión que siempre había flotado entre ellos, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. «¿Todavía sigues pensando en lo mismo?», preguntó don Felipe con una suavidad que rayaba en la desesperación. Su voz, generalmente llena de confianza, ahora parecía vacilante, como si estuviera tratando de retener algo que se le escapaba de las manos. Carlota lo miró fijamente, pero no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se alargó, pesado, como un puente tendido entre dos orillas que nunca se encontrarían. Finalmente, respiró hondo y habló, consciente de que lo que diría a continuación marcaría un antes y un después. «Don Felipe, no soy la misma de antes. Ya no soy la misma niña que soñaba con un futuro que tú querías para mí. Este es mi camino, y aunque no lo entiendas, debo seguirlo. No puedo quedarme atrapada en lo que tú esperas de mí». El hombre la observó, su rostro marcado por un dolor silencioso. La lucha interna que se reflejaba en sus ojos le dejó claro a Carlota que este encuentro, aunque fugaz, tenía el peso de todo lo que había vivido. Él no la entendería, no aún. Pero lo que acababa de decirle era una verdad que solo ella conocía. Su camino, aunque solitario y lleno de incertidumbre, era suyo. Y no había vuelta atrás. Capítulo 9. El peso de la decisión. El viento había cambiado su dirección, y ahora, cuando Carlota salía del café, la brisa fría la envolvía como un manto helado, como si el mundo entero hubiera decidido hacerle un recordatorio de que ya no era la misma. El encuentro con don Felipe, con su insistente presencia del pasado, había dejado una marca profunda en su alma. Aunque lo había rechazado con palabras firmes, en su interior la duda comenzó a sentarse como una sombra fugaz, algo que no podía apartar con facilidad. Caminó por las calles de la ciudad, sin un rumbo claro, pero con la sensación de que algo en su vida acababa de cambiar irrevocablemente.
No podía escapar de las consecuencias de lo que había dicho. Había tomado una decisión, una que la definía y, al mismo tiempo, la dejaba frente a la abismal incertidumbre de lo que vendría. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo profundo que parecía reflejar el conflicto interno que ardía dentro de ella. Se dirigió hacia un parque cercano, buscando algún tipo de refugio en medio del caos citadino. El susurro de las hojas al moverse con el viento parecía acompañar su marcha, como si la naturaleza misma compartiera su pesar. Se sentó en un banco apartado, bajo un árbol de ramas que colgaban como brazos que la invitaban a descansar. El sonido de los pájaros, que volaban sin rumbo fijo, la hizo sentir por un momento que todo en el mundo era parte de un gran diseño natural, que las decisiones humanas, por más trascendentes que parecieran, eran solo un susurro en el vasto murmullo del universo. Pero en su corazón, la decisión que había tomado seguía resonando. Había rechazado la vida que don Felipe le había ofrecido, había dado un paso hacia lo desconocido. ¿Era esa la elección correcta? La pregunta se repetía una y otra vez, como un eco que rebotaba en sus pensamientos, haciéndola vacilar. Al rechazar el amor y la seguridad que él le ofrecía, ¿estaba realmente eligiendo lo que quería? O tal vez, como había temido en su más profundo ser, solo estaba huyendo. Se levantó del banco con un suspiro. El aire, fresco y limpio, la rodeó por completo, pero algo dentro de ella seguía turbado. Caminó sin rumbo fijo, guiada por una necesidad inexplicable de moverse, de alejarse, de encontrar algo que la ayudara a poner en orden su alma. Cada paso la llevaba más lejos de la ciudad bulliciosa, más cerca de un rincón desconocido de su mente. Pasó por una pequeña librería de segunda mano. Las estanterías, llenas de libros envejecidos por el paso de los años, la atrajeron como una visión de paz. Entró sin pensarlo, como si ese lugar pudiera ofrecerle las respuestas que tanto anhelaba. El aire dentro de la librería estaba impregnado de un aroma a papel y tinta, un perfume que hablaba de historias pasadas, de voces silenciadas por el tiempo. Al fondo, entre las estanterías, una figura se destacó. Un hombre mayor, de cabellos canosos y ojos sabios, le sonrió al verla entrar, como si la estuviera esperando. «Bienvenida», dijo con una voz suave pero firme, como si las palabras fueran elegidas con la misma delicadeza que se elige una joya rara. Carlota, sorprendida por la presencia del hombre, lo observó por un momento antes de acercarse. «¿Buscas algo en particular?», preguntó él, con una curiosidad genuina que parecía reflejar su propia inquietud. Carlota miró las estanterías, la vasta colección de libros que parecían invitarla a perderse entre sus páginas. Pero no sabía por qué, no estaba allí en busca de un libro en particular, sino de algo más profundo, algo intangible que pudiera dar sentido a lo que sentía. «Solo, busco respuestas», respondió finalmente, sintiendo que las palabras salían de su boca sin pensarlas. El hombre asintió, como si entendiera más de lo que había dicho. A veces, las respuestas no están en lo que se lee, sino en lo que se encuentra cuando dejamos que el silencio nos hable. Los libros pueden guiar, pero la verdadera sabiduría viene de la introspección. Quizás eso es lo que estás buscando. No afuera, sino dentro de ti. Carlota se quedó en silencio. La sabiduría en sus palabras la tocó profundamente, como si aquel hombre hubiera leído sus pensamientos más ocultos. Era como si la librería, con su manto de historias calladas, hubiera reunido todas las respuestas que necesitaba escuchar, no a través de palabras, sino a través de esa calma que solo se encuentra en el corazón cuando uno se permite estar en paz consigo mismo. El hombre la miró nuevamente, y con una sonrisa amable, añadió: «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». A veces, el encontrar un espacio en el que puedas estar en silencio contigo mismo es el primer paso para encontrar las respuestas que buscas. Carlota sintió que las palabras del hombre se posaban suavemente sobre su alma. Sin decir nada más, se sentó en un rincón de la librería, rodeada por los libros que parecían susurrar historias de tiempos antiguos. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que el sonido de las páginas moviéndose con el viento y las conversaciones lejanas en la tienda se mezclaran con sus pensamientos. Todo en ella, desde su corazón hasta su mente, pedía descanso. ¿Qué había hecho? ¿Había tomado la decisión correcta? La imagen de don Felipe seguía apareciendo, pero esta vez no la veía como una amenaza. En su mente, él representaba el amor perdido, la vida que había dejado atrás, pero también la sombra que perseguiría cada uno de sus pasos.
Por más que intentara huir, su figura siempre estaría allí, en algún rincón de su alma, preguntándose si la había dejado ir o si era ella quien se había ido. Finalmente, la tranquilidad la envolvió, y Carlota, por primera vez en mucho tiempo, se permitió el lujo de no pensar en lo que debía hacer, sino simplemente en lo que estaba sintiendo. La respuesta no venía de afuera, sino de su interior. ¿Acaso no era eso lo que siempre había buscado? Encontrarse a sí misma, sin las expectativas de los demás, sin las cadenas del pasado, solo con la libertad que le otorgaba el ser dueña de su propia vida. Y en ese silencio, entre los libros, encontró algo más que respuestas. Una paz profunda y reconociendo que, aunque la decisión que había tomado era incierta, el hecho de haberla tomado era lo que la definía. Y en ese instante, Carlota entendió. Capítulo 10. El eco del pasado. Las primeras luces del alba se filtraban entre las cortinas de la pequeña habitación donde Carlota se encontraba, todavía sumida en pensamientos que no dejaban de dar vueltas en su mente. Había pasado la noche en la librería, rodeada por los ecos de historias que parecían llamarla a cada paso, pero la paz que había sentido en su interior no era completa. Había tomado una decisión, sí, pero la sombra del pasado continuaba siguiéndola, como un viejo fantasma que se negaba a desaparecer. Aquel encuentro con don Felipe había dejado cicatrices que no podía ignorar. Aunque había rechazado su propuesta con firmeza, en su interior, un susurro de duda seguía persiguiéndola. ¿Había tomado el camino correcto al rechazarlo? ¿Era su corazón el que realmente hablaba, o simplemente se dejaba llevar por un impulso de independencia y orgullo? La batalla interna entre el deseo de ser libre y la tentación de vivir bajo la seguridad que él le ofrecía seguía agitándose en su alma como un viento que nunca cesaba. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando cómo el sol comenzaba a elevarse lentamente en el horizonte. La luz dorada parecía darle al mundo un brillo nuevo, pero para Carlota, todo seguía envuelto en sombras. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma de no volver atrás, de no ceder a las tentaciones del pasado, pero, sin embargo, algo en su pecho le decía que las decisiones que había tomado no eran tan sencillas. Decidió salir a caminar. El aire fresco de la mañana la acogió como una bienvenida silenciosa. El parque, que se encontraba cerca de su casa, parecía tener la calma de una obra maestra, con árboles que se alzaban como guardianes de un secreto antiguo, y bancos de madera que ofrecían refugio a los pensamientos perdidos. Carlota se dirigió hacia allí, buscando encontrar respuestas en el espacio abierto, en la naturaleza que siempre había tenido la capacidad de calmar su agitada mente. A medida que caminaba, su mente viajaba hacia los recuerdos. Recordó su infancia, el amor que había sentido por su madre, el apoyo de su padre, y cómo todo había comenzado a desmoronarse cuando había sido arrastrada hacia el amor de don Felipe. Recordó la seguridad de su vida anterior, cuando el mundo parecía claro y sin complicaciones. Pero esa vida había quedado atrás, y ahora, en la encrucijada en la que se encontraba, el pasado no parecía tan sencillo de olvidar. El viento movía las hojas de los árboles, y Carlota se sentó en un banco bajo un roble, permitiendo que el aire fresco acariciara su rostro. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando la figura de un hombre se acercó al banco, rompiendo la quietud de la mañana. Era él, don Felipe. Al verlo, su corazón dio un vuelco. No podía evitar sentir una mezcla de emociones, un torbellino de sensaciones que la hacían vacilar. Él la miró con una suavidad en los ojos que no había visto antes, como si, de alguna manera, él también estuviera sufriendo por lo que había sucedido entre ellos. Carlota, dijo su voz, suave y cargada de emoción. No he dejado de pensar en ti. Ella lo miró en silencio, incapaz de encontrar palabras que expresaran todo lo que sentía. Estaba frente a él, frente a la figura que había representado durante tanto tiempo la posibilidad de una vida estable, de una seguridad que ahora le parecía tan lejana. No he dejado de pensar en ti tampoco, respondió finalmente, con la voz temblorosa, como si esa declaración fuera más un peso que una verdad. Don Felipe se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero su presencia era tan fuerte que Carlota no podía evitar sentirse abrumada por la intensidad de su mirada. Aquella mirada que la había desarmado en el pasado, ahora parecía una amenaza que acechaba con la misma pasión, pero también con una especie de resignación, como si él mismo se diera cuenta de que las palabras que habían intercambiado en el café no eran suficientes para deshacer lo que se había roto entre ellos. Sabes que siempre he querido lo mejor para ti, Carlota, dijo él, mirando al frente, como si luchara con las palabras que no quería pronunciar. Su tono era sincero,
pero algo en sus ojos revelaba una tristeza profunda. ¿Y qué es lo mejor para mí, don Felipe? Preguntó ella, la ironía en su voz tan sutil como una caricia, pero con una carga que la hacía imposible de ignorar. ¿Tu propuesta? ¿Tu vida, tu futuro, tus sueños? No sé si todo eso es lo mejor para mí. Don Felipe la miró entonces, fijamente, y una expresión de dolor se cruzó en su rostro, como si ella acabara de clavar una daga en su pecho. Sus palabras, aunque dolorosas, parecían haber tocado una fibra sensible en él. No quiero ser egoísta, Carlota. Si te ofrecí mi vida fue porque quería compartirla contigo. No pensé que esto te costara tanto. Pensaba que podríamos ser felices, que podríamos vivir una vida tranquila, sin miedos, sin inseguridades. Carlota cerró los ojos por un momento, como si intentara recoger sus pensamientos antes de hablar. No todo lo que brilla es oro, don Felipe. No sé si podría vivir con esa tranquilidad. Mi alma necesita más que eso. No sé si puedo vivir bajo las reglas que el mundo espera de mí. La vida no es solo seguridad. Es algo más, es algo que debo encontrar por mí misma. Don Felipe suspiró y miró el horizonte, donde el sol ya se alzaba con más fuerza, bañando todo a su alrededor con luz. La distancia entre ellos, aunque no era física, parecía insuperable, como si las palabras que se habían dicho ya no pudieran borrar lo que se había perdido. Te he perdido, Carlota, dijo él, sin ninguna acusación, solo una triste aceptación. Carlota no sabía qué responder. Solo sentía el peso de la tristeza que la envolvía, como una niebla densa que no podía despejar. Miró a don Felipe por última vez, sintiendo en su pecho la herida abierta de lo que podría haber sido, pero no fue. Luego se levantó lentamente, con el corazón lleno de emociones que no podía expresar, y dio un paso hacia adelante. No se volteó. No necesitaba hacerlo. Mientras se alejaba, un eco de sus propias palabras resonaba en su mente, pero no con la claridad que deseaba. Al contrario, sonaban como una despedida, un adiós que llevaba consigo la incertidumbre de lo que el futuro traería. Capítulo 11. Sombras de incertidumbre. El tiempo, siempre implacable, continuaba su curso imperturbable, y con él, las huellas del encuentro entre Carlota y don Felipe se desvanecían lentamente, como la niebla disipada por la luz del día. Sin embargo, para Carlota, el peso de ese momento seguía en su pecho, un lastre invisible que la mantenía suspendida en una maraña de pensamientos que no lograba desenredar. Había regresado a su hogar aquella tarde con la mente nublada, como si el sol se hubiera apagado de golpe, dejando el mundo en sombras. El sonido suave de la lluvia comenzó a golpear la ventana, un repiqueteo constante y casi musical que acompañaba el silencio que reinaba en la habitación. Carlota se encontraba sentada junto a la mesa, el libro que había comenzado a leer horas antes ahora cerrado ante ella, sin que pudiera concentrarse en sus páginas. El papel y las palabras se desdibujaban en su mente, como fantasmas que ya no pertenecían a este mundo. Las palabras de don Felipe seguían resonando en su cabeza, como un eco persistente, pero las emociones que provocaban eran cada vez más confusas. Había algo que no lograba entender, algo que escapaba a su razonamiento. Aquella sensación de ser atrapada entre dos mundos, entre lo que había sido y lo que podría ser, la mantenía suspendida en una especie de vacío emocional. Su alma, antes llena de fervor y pasión por la libertad, ahora se encontraba perdida, como una nave que navega sin rumbo en un mar de incertidumbre. El sonido de los pasos de su madre la despertó de su trance. La puerta de la habitación se abrió suavemente, y la figura materna apareció en el umbral, con una sonrisa serena, pero que Carlota pudo leer como una máscara de preocupación. Su madre, siempre tan perceptiva, había notado su estado. Carlota, dijo su madre con voz suave, casi como si temiera interrumpir un pensamiento profundo. ¿Por qué no has venido a cenar? La mesa está servida. La lluvia parece haber traído consigo la calma. Carlota levantó la vista, pero no pudo devolver la sonrisa. En su lugar, solo asintió ligeramente, como si las palabras que su madre decía fueran parte de un mundo lejano, que ya no podía tocar con la misma certeza que antes. Su madre cruzó la habitación y se sentó junto a ella, observándola con una mezcla de ternura y preocupación. Hija, dijo su madre, tomando suavemente su mano, sé que algo te aqueja. Has cambiado en estos días. No sé qué ha pasado, pero me temo que tu corazón está dividido. ¿Qué te atormenta? Carlota miró las manos de su madre,
como si buscando allí alguna respuesta. La mirada de su madre era un refugio seguro, pero también un recordatorio de la responsabilidad que sentía hacia ella. No podía compartirle todo, no podía abrir su alma completamente, porque sabía que su madre, aunque amorosa, no comprendería la lucha interna que vivía. El amor y la libertad eran conceptos difíciles de entender para alguien que había vivido toda su vida bajo las reglas de la tradición. No es nada, madre, respondió con una sonrisa forzada, que no lograba ocultar la tristeza en sus ojos. Estoy cansada, nada más. Su madre la observó detenidamente, pero no insistió. Sabía que, en ocasiones, la juventud necesitaba su espacio para resolver los dilemas que la vida le ponía en el camino. Sin embargo, no podía evitar sentir una profunda preocupación por su hija. Las señales de inquietud eran evidentes, y la sombra de esa lucha interna que Carlota trataba de ocultar no podía pasar desapercibida para ella. Carlota se levantó de la mesa y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. La lluvia caía sin cesar, como si el cielo mismo compartiera la tristeza que ella sentía. Cada gota que chocaba contra el cristal parecía susurrarle palabras que no quería escuchar. El peso de la decisión que había tomado, la despedida de don Felipe, la idea de que su vida jamás volvería a ser la misma, todo eso se acumulaba en su mente como una carga demasiado pesada para llevar. El viento arrastraba las hojas de los árboles, que se sacudían con fuerza, como si también ellos estuvieran sufriendo. Carlota se permitió unos segundos para dejar que sus pensamientos se desvanecieran, como si deseara dejar de ser ella misma, dejar de sentir. Pero la realidad era implacable, y los ecos de sus propios sentimientos seguían azotando su pecho. ¿Qué debo hacer, madre?, preguntó, sin mirar atrás, como si su pregunta fuera dirigida más al vacío que a la figura que la observaba en silencio. Su madre se acercó lentamente y la abrazó por la espalda, rodeándola con los brazos. El calor de su cuerpo la reconfortó de alguna manera, pero no fue suficiente para calmar la tormenta interna que la consumía. Lo que el corazón te dicte, hija, dijo su madre en voz baja, como si quisiera ofrecerle la sabiduría que había adquirido a lo largo de su vida. Solo el corazón sabe lo que realmente necesitamos. No tengas miedo de escucharlo. Y no tengas miedo de ser tú misma, aunque el camino sea incierto. Carlota sintió que las palabras de su madre, aunque sabías, no podían ofrecerle una respuesta clara. La vida que había conocido, llena de certezas, de sueños de amor y estabilidad, se desmoronaba ante sus ojos, y lo único que le quedaba era esa sensación de incertidumbre que la invadía con cada respiración. No podía evitarlo. Algo dentro de ella sabía que no podía regresar al lugar de donde había venido. Algo había cambiado irreversiblemente. Esa noche, Carlota no encontró consuelo en el sueño. Su mente seguía dando vueltas, buscando alguna luz que le indicara el camino a seguir. Pero el futuro era un territorio desconocido, un mapa sin señales claras, y la joven se encontraba perdida en él, buscando respuestas que aún no estaban allí. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero la atmósfera seguía cargada, como si el mundo estuviera esperando algo. Carlota salió al jardín, la frescura del aire le dio una leve sensación de alivio, pero la incertidumbre no la dejaba. Una vez más, se encontraba frente a un horizonte que no sabía si debía abrazar o temer. Las sombras del pasado seguían persiguiéndola, y el futuro parecía un lugar distante, casi inalcanzable. Capítulo 12. La decisión final. El aire matutino era fresco y cargado de una quietud que no dejaba de inquietar a Carlota. Había pasado la noche en vela, su mente desbordada por las decisiones que aún no podía tomar. Había dado vueltas una y otra vez sobre sus pensamientos, y aunque la claridad no llegaba, algo dentro de ella sabía que debía tomar una determinación, y pronto. La sensación de que el tiempo se le escapaba, como un río que fluye rápidamente, había comenzado a abrumarla. Ese día, la casa de Carlota parecía sumida en una calma extraña, como si el propio hogar hubiera decidido descansar ante el torbellino emocional que la joven experimentaba. La luz del sol entraba por las ventanas con suavidad, y el sonido de los pájaros cantando en los árboles del jardín era lo único que rompía el silencio. Pero, para Carlota, el mundo exterior parecía lejano, distante, casi ajeno a la tormenta que se desataba en su interior. El recuerdo de su encuentro con don Felipe seguía tan vívido como una herida abierta. Recordaba su mirada, tan llena de esperanza, pero también de dolor. Esa mirada que había sido un refugio en el pasado, y ahora parecía una carga pesada.
Cada palabra, cada promesa que él había hecho, parecía retumbar en su mente como una campana distante. ¿Había tomado la decisión correcta al rechazarlo? ¿Era realmente lo que su corazón deseaba, o solo lo que su orgullo había dictado? Carlota se levantó y caminó hacia la biblioteca, sus pasos lentos, como si no tuviera prisa por llegar a ninguna parte. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros con suavidad, pero no se detuvieron en ninguno en particular. No podía concentrarse en nada. La respuesta que buscaba no estaba en los libros ni en las palabras de los demás. La respuesta estaba dentro de ella misma, pero era un laberinto tan intrincado que parecía imposible de resolver. Con una sensación de desasosiego, Carlota salió de la casa y caminó hacia el parque cercano. Los árboles se alzaban sobre ella como gigantes que guardaban secretos, y el camino de piedras parecía llevarla a un lugar donde las respuestas se encontraban a la vuelta de cada esquina. Sin embargo, la sensación de estar perdida, de caminar sin rumbo, la acompañaba como una sombra. A medida que avanzaba, el paisaje parecía cambiar, como si el mundo se ajustara a su estado emocional. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el aire, que antes era fresco, comenzaba a volverse denso. Era como si la naturaleza misma estuviera reflejando sus dudas y temores. Carlota llegó hasta el banco de siempre, el que estaba bajo el roble, y se sentó, con la cabeza entre las manos, intentando encontrar alguna forma de calmar su mente. Fue entonces cuando escuchó un sonido familiar, el crujir de las hojas bajo los pasos de alguien. Al levantar la vista, vio a don Felipe acercándose hacia ella. Su rostro mostraba una expresión de determinación, y aunque sus ojos aún reflejaban un dolor reprimido, había algo más en ellos, una decisión. «Carlota», dijo él, con voz firme, pero suave al mismo tiempo. Se sentó a su lado sin esperar respuesta, y por un momento, el silencio se hizo entre ellos, pesado y lleno de palabras no dichas. Carlota no lo miró de inmediato. Su mente estaba demasiado ocupada para poder concentrarse en su presencia. Sin embargo, sentía el peso de sus palabras como una carga que no podía evitar. «He estado pensando mucho», continuó don Felipe, mirando al frente, hacia el horizonte nublado. «Y sé que lo que te propuse, lo que te ofrecí, no fue lo que tú esperabas. Sé que mi vida, mi mundo, no era el que tú imaginabas para ti. Pero, después de todo, no es esa. ¿La naturaleza del amor? Un deseo de compartir, de construir algo juntos, aunque nuestras vidas sean diferentes». Carlota lo miró finalmente, pero sus ojos no podían encontrar consuelo en su rostro. Había algo en su declaración que la hacía sentir más confundida aún. Su corazón, que había intentado mantener firme en su decisión, comenzaba a vacilar. A pesar de las heridas, a pesar de las dudas, don Felipe seguía siendo la única figura que había representado una posibilidad de futuro, de estabilidad. Carlota comenzó, pero sus palabras se ahogaron antes de salir por completo. ¿Qué podía decir? ¿Que se había arrepentido de rechazarlo? ¿Que su corazón le decía que volviera atrás? Las palabras no alcanzaban a cubrir la magnitud de lo que sentía. Don Felipe pareció leer el conflicto en sus ojos, y sin esperar más, tomó su mano con suavidad, casi como si temiera romperla. «Sé que es difícil, Carlota. Pero no quiero que vivas con dudas, no quiero que lleves este peso en el corazón. Lo que te ofrezco, lo que te propongo, no es solo una vida cómoda o segura. Es una vida juntos, compartiendo nuestros sueños, nuestras dificultades, nuestros miedos. Es la oportunidad de encontrar la paz que ambos buscamos». Las palabras de don Felipe fueron como un abrazo, un refugio que Carlota sentía tentadora, pero también inquietante. La libertad que había buscado con tanto ahínco parecía alejarse a medida que él hablaba. Era el precio de la seguridad, del amor compartido, pero también era una jaula dorada. Carlota miró sus manos entrelazadas, sintiendo el calor de su contacto. Pero al mismo tiempo, sentía un frío interior, una sensación de vacío que no podía llenar con palabras. ¿Podría vivir con la decisión que había tomado? ¿Podría realmente aceptar vivir bajo las expectativas de otro, de alguien que no compartía su misma visión de la vida, aunque la amara? La pregunta que llevaba semanas dándose vueltas en su mente, ahora parecía más clara que nunca. ¿Qué era lo que realmente deseaba? ¿Amar a don Felipe, aunque eso significara renunciar a su libertad? ¿O seguir su propio camino, en busca de algo que aún no podía definir, pero que sentía que debía encontrar por sí misma?
El silencio se instaló entre ellos, pesado y definitivo. Carlota miró a don Felipe, y en su mirada, comprendió que él esperaba algo de ella, una respuesta que no llegaba. La incertidumbre, como un manto invisible, cubría el rostro de ambos. Finalmente, Carlota habló, pero sus palabras fueron suaves, cargadas de una tristeza profunda. No puedo seguir adelante con esto, Felipe. No puedo vivir bajo las reglas que me propones. No sé qué quiero para mi vida, pero sé que no es esto. Mi corazón me dice que aún no es el momento para un futuro como el que me ofreces. Tal vez algún día, tal vez nunca, pero hoy, no. Don Felipe la miró, su expresión se suavizó, pero también reflejaba el peso de la resignación. Se levantó lentamente, dejando caer la mano de Carlota de la suya. No dijo nada más, pero su mirada era suficiente. Era el adiós definitivo, un cierre silencioso que no requería palabras. Carlota se quedó allí, sola nuevamente, con el eco de sus propios sentimientos resonando en su mente. La decisión estaba tomada, pero la duda seguía allí, persistente. El camino que había elegido no era fácil, y el futuro seguía siendo incierto. Pero una pequeña chispa de claridad comenzaba a prender en su corazón. Al menos había tomado el control de su vida, y eso, de alguna manera, la hacía sentirse más libre que nunca. Capítulo 13. El peso del alma. El sol se había puesto ya, tiñendo el cielo de tonos rojos y morados, como si la naturaleza misma compartiera el dolor de Carlota. Se encontraba nuevamente en su habitación, rodeada por los objetos que alguna vez le habían traído consuelo, pero que en ese momento solo parecían ser testigos mudos de su incertidumbre. El silencio de la noche la envolvía, pesado y denso, como una manta que la apretaba desde todos los ángulos. No podía evitar revivir la escena del encuentro con don Felipe. Aquellas palabras, tan llenas de esperanza, tan llenas de amor, seguían resonando en su mente. Sabía que él había entendido su rechazo, que había aceptado el adiós, pero en algún rincón de su ser, Carlota sentía que algo se había quebrado dentro de ella. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Había hecho lo correcto al rechazarlo, al seguir su propio camino? La duda no era nueva en su vida, pero esta vez era diferente. El eco de la despedida la perseguía como una sombra al caer la noche. Su alma, siempre tan firme, tan decidida, ahora se encontraba en un mar de confusión. Cada paso que había dado la había llevado a este punto, pero no podía evitar preguntarse si había sido la decisión correcta. ¿Era el camino hacia la independencia lo que realmente deseaba, o solo el miedo a depender de alguien más? Carlota se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Miró al exterior, al jardín que había visto tantas veces desde esa misma posición, pero que ahora parecía distinto. Las sombras de los árboles se estiraban, largas y delgadas, como si quisieran alcanzarla, envolverla. Todo parecía en silencio, como si el mundo mismo estuviera esperando algo de ella, una respuesta que aún no tenía. Su mente, tan llena de pensamientos y emociones, no lograba encontrar paz. Pensó en los días de su infancia, cuando todo era más sencillo, cuando las decisiones no pesaban tanto. Pero, a medida que crecía, las cargas de la vida se iban acumulando, y Carlota había tenido que aprender a enfrentarse a ella sola. Esa había sido siempre su fortaleza, su independencia, su libertad. Sin embargo, algo en su interior le decía que tal vez había olvidado una parte de sí misma, una parte que anhelaba la compañía, el amor compartido. Tal vez había tomado decisiones demasiado precipitadas, guiada por un afán de preservarse, de no perderse en los demás. Pero ahora, al mirar atrás, veía que también había perdido algo en el proceso. Un pedazo de su alma había quedado atrás, en el camino que había dejado atrás con don Felipe. A lo lejos, escuchó el sonido de un reloj dando la medianoche, marcando el paso del tiempo, el paso imparable de las horas que seguían su curso sin importarle los pensamientos humanos. Carlota suspiró y volvió a sentarse en la cama. Cerró los ojos, dejando que la oscuridad la envolviera. Intentó calmar su mente, pero la inquietud seguía ahí, como un murmullo persistente. Fue entonces cuando una idea, que ya había rondado en su mente varias veces, se hizo más clara que nunca. Tal vez no se trataba de elegir entre el amor o la independencia. Tal vez se trataba de encontrar un equilibrio entre ambos, un camino que no la obligara a renunciar a su esencia, pero que le permitiera abrazar aquello que había estado buscando sin darse cuenta. Tal vez el amor no era una prisión, sino una oportunidad de crecer y transformarse,
de aprender a compartir sin perderse. Con ese pensamiento, Carlota se levantó nuevamente, pero esta vez su mente no estaba tan llena de confusión. Había tomado una decisión, aunque todavía no sabía cómo iba a llevarla a cabo. La respuesta no era fácil, y el camino por delante era incierto, pero ahora sabía que debía seguir adelante, sin mirar atrás. La noche seguía en su plenitud, pero algo en el aire había cambiado. Carlota ya no se sentía tan sola en su habitación. Aunque aún no sabía si habría una reconciliación con don Felipe, o si el destino la llevaría por otro camino, había algo que ahora la acompañaba, una nueva determinación, una nueva claridad. Con una sensación de paz interna que comenzaba a germinar, Carlota se acostó nuevamente, esta vez sin la carga de la indecisión. No era el fin de su historia, pero sí el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo que, sin duda, le enseñaría lo que realmente significaba vivir en equilibrio consigo misma y con los demás. Capítulo 14. La llamada del destino. La mañana siguiente llegó con una luz suave y dorada, que iluminaba los rincones de la habitación de Carlota, disipando lentamente la oscuridad de la noche anterior. La joven despertó sin prisas, aunque el peso de la decisión aún parecía estar allí, flotando sobre ella como una niebla ligera. Sin embargo, al levantarse y asomarse a la ventana, vio algo que parecía traer consigo un aire renovado. El mundo seguía adelante, inquebrantable, ajeno a sus inquietudes. El jardín de la casa se extendía frente a ella como una invitación, y el cielo despejado prometía un día lleno de posibilidades. Carlota respiró hondo, dejando que el aire fresco de la mañana la envolviera, llevándose consigo una pequeña parte de su agitación interna. Hoy, sentía que debía hacer algo más que simplemente pensar, algo más que debatir sobre lo que había hecho y lo que debía hacer. Era hora de actuar. De alguna manera, Carlota sabía que no podía seguir adelante con su vida sin enfrentar la verdad, sin ser fiel a sí misma. Aunque su alma estaba marcada por la duda, también lo estaba por el deseo de encontrar un propósito. Durante demasiado tiempo, había estado huyendo, escondiéndose detrás de sus miedos y sus temores, pero ya no podía seguir viviendo en la sombra de la indecisión. Había llegado el momento de dar un paso hacia lo desconocido, de enfrentarse a lo que realmente deseaba. Con esa resolución en el corazón, se vistió rápidamente, eligiendo una ropa sencilla pero elegante, adecuada para lo que sentía que iba a ser un día significativo. El reflejo en el espejo le devolvía una imagen de sí misma que, aunque familiar, parecía haber cambiado ligeramente. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que la hacía parecer más fuerte, más dispuesta a abrazar el futuro. Al bajar las escaleras, encontró a su madre en la cocina, ocupada con las tareas matutinas. La mujer, siempre tan atenta y preocupada, levantó la vista al ver entrar a su hija. «Carlota, ¿cómo te encuentras?», preguntó con una suavidad que solo una madre podía transmitir. Carlota la miró y sonrió levemente, aunque no pudo evitar que una sombra de tristeza cruzara su rostro. «Estoy bien, mamá. Creo que estoy comenzando a entender algunas cosas, a ver las cosas desde otra perspectiva». Su madre frunció el ceño, sin entender completamente el significado de sus palabras, pero notó que había algo diferente en la manera en que Carlota hablaba, como si una puerta se hubiera abierto en su interior. «Me alegra escuchar eso, hija», respondió, pero no insistió. Sabía que Carlota debía caminar por su propio camino, por mucho que quisiera protegerla de los desafíos que la vida le depararía. Carlota no le dio más explicaciones. Sabía que debía actuar, que debía buscar respuestas más allá de las paredes de la casa, más allá de los límites de lo conocido. Tomó una decisión repentina y, con un breve adiós, salió de la casa con paso firme, sin rumbo fijo, pero con una convicción renovada. El sol seguía brillando, y el aire fresco parecía darle un empuje a cada uno de sus pasos. Carlota caminó sin apresurarse, sabiendo que el destino la estaba llamando de una manera que ya no podía ignorar. En su corazón, una chispa de esperanza se encendía, como una pequeña llama que podía iluminar su camino. Después de un rato, llegó a la plaza principal del pueblo, donde se encontraba la iglesia, un lugar que había visitado pocas veces, pero que siempre había tenido un aire solemne y misterioso para ella. La idea de entrar allí, de buscar alguna respuesta en la quietud del templo, comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez necesitaba escuchar sus propios pensamientos en el silencio de ese espacio sagrado, o tal vez, de alguna manera, sentía que algo divino podía ayudarla a encontrar el camino que tanto anhelaba. Al acercarse,
Observó a algunos de los habitantes del pueblo que entraban y salían de la iglesia. Nadie parecía prestarle mucha atención, y eso la tranquilizó. Carlota caminó hacia la puerta de madera, la empujó suavemente, y entró. El interior era fresco y oscuro, un contraste total con la luz del sol que la había acompañado hasta allí. Los bancos estaban vacíos, y la luz que se filtraba por las vidrieras de colores creaba un ambiente de recogimiento casi mágico. Se acercó a un banco cercano y se sentó en silencio, respirando profundamente. El eco de sus propios pensamientos parecía multiplicarse en el silencio sagrado del lugar. No estaba allí para pedir algo concreto, no esperaba una respuesta clara de inmediato. Solo necesitaba estar en paz, permitirse un momento para escuchar su propio corazón sin las distracciones del mundo exterior. Un suave viento entró por una ventana abierta, moviendo ligeramente las cortinas de la iglesia. Carlota cerró los ojos y se dejó llevar por la tranquilidad del momento. Fue en ese instante cuando algo dentro de ella se quebró, pero no de la manera que esperaba. No fue un llanto, ni una revelación dramática, sino una sensación profunda de aceptación. Aceptación de sí misma, de sus miedos, de sus errores, y de su capacidad para cambiar. Al abrir los ojos, Carlota vio la luz filtrarse a través de las vidrieras, pintando el suelo con colores vibrantes. Era como si el mundo entero estuviera hablándole, diciéndole que todo lo que había vivido, todas las dudas, los temores y los momentos de indecisión, habían sido parte de un proceso necesario. Ya no podía seguir huyendo de lo que sentía. No podía seguir viviendo en la sombra de la indecisión. Estaba lista para enfrentar lo que venía, sea lo que sea. Con una nueva claridad en su interior, Carlota se levantó del banco y caminó hacia la puerta. El sol seguía brillando afuera, pero ahora todo parecía diferente. Ella no solo había dejado atrás la iglesia, sino también una parte de sí misma que ya no necesitaba. El camino por delante, aunque incierto, ya no le parecía tan temible. El destino la estaba esperando, y ella finalmente estaba lista para responder a su llamado. Capítulo 15. El reencuentro de los destinos. La tarde ya comenzaba a declinar cuando Carlota salió de la iglesia. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro, y, por un momento, todo parecía alinearse en su vida, como si el destino la estuviera guiando con una fuerza invisible. La luz dorada del sol caía sobre los tejados del pueblo, creando una atmósfera cálida y acogedora, como si el universo le ofreciera un respiro después de su larga lucha interna. Sin embargo, sabía que la paz que sentía no duraría por mucho tiempo, ya que un asunto aún no resuelto seguía rondando en su corazón: Don Felipe. El hombre cuyo amor había rechazado de manera tan tajante y definitiva, ese mismo hombre que había marcado tanto su vida. Carlota había pasado días y noches alejándose de él, buscando refugio en sus propios pensamientos y en las voces que sus amigos le habían dado, pero ahora no podía escapar de la verdad más simple de todas. Él seguía siendo una parte fundamental de su vida, y su rechazo a él había dejado un vacío profundo en su alma. Con paso decidido, Carlota caminó sin rumbo fijo, hasta que, al pasar por una de las calles más tranquilas del pueblo, vio algo que hizo que su corazón diera un salto. Frente a ella, a la distancia, estaba don Felipe. De pie, con su porte elegante y su mirada fija en el horizonte, parecía completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. El viento agitaba ligeramente su cabello, y la luz del atardecer lo bañaba en una aureola casi mística. El corazón de Carlota comenzó a latir con fuerza. Un torrente de emociones la invadió. No sabía si debía acercarse a él o si debía seguir caminando, dejarlo atrás una vez más, sin mirar atrás. Pero, en ese instante, algo dentro de ella la empujó a tomar una decisión. No iba a escapar de él ni de lo que había quedado pendiente entre ellos. Con valentía, dio unos pasos hacia él, y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz quebró el silencio que se había instalado entre ambos. Don Felipe, dijo Carlota, con una suavidad que reflejaba el tumulto de sus emociones internas. Él giró lentamente hacia ella, y sus ojos, tan profundos como siempre, se encontraron con los de Carlota. Un breve pero intenso silencio se estableció entre los dos, un silencio lleno de significados no dichos. Las palabras parecían sobrantes en ese momento, pero Carlota sabía que debía hablar, que necesitaba enfrentar sus propios sentimientos. Carlota, respondió él, y su voz tenía un tinte de sorpresa y, quizás, algo más. Un ligero temblor en su mirada revelaba que, en algún lugar profundo, él también había sentido la ausencia de la joven. Por un momento,
Carlota estuvo tentada a dar un paso atrás, a salir corriendo de nuevo, pero no lo hizo. Algo más grande que su temor la mantenía en su lugar, algo que no podía ignorar más. Lo siento, don Felipe, dijo finalmente, con una firmeza que le sorprendió. Sus palabras, aunque simples, contenían un peso enorme. Sabía que no bastaba con una disculpa. Sabía que las palabras eran solo el principio. Él la miró fijamente, y sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa melancólica. No dijo nada al principio, solo la observó, como si estuviera leyendo algo más profundo en sus ojos, algo que ella aún no comprendía por completo. Carlota, dijo después, su tono suave pero cargado de una carga emocional palpable, he esperado mucho tiempo para escuchar esto. Pero debo decirte que nunca dejé de pensar en ti. No porque te necesite, sino porque, desde que te conocí, algo en mí cambió. Algo que ni el tiempo ni la distancia pudieron borrar. Sabía que habías tomado una decisión, y la respeté, pero siempre supe que había algo más entre nosotros, algo que no podíamos ignorar. Carlota sintió que la fuerza de sus palabras la atravesaba como una corriente eléctrica. No esperaba que él hablara así, con una sinceridad tan profunda, tan despojada de las barreras que siempre habían existido entre ellos. De alguna manera, todo parecía volver a encajar, como si las piezas del rompecabezas se unieran finalmente en un solo lugar. Yo también, respondió Carlota, con un suspiro que salió de lo más profundo de su ser. Yo también sabía que no era un adiós definitivo. No de la manera en que lo creí en un principio. Pero me costó entenderlo. Me costó aceptar que no todo en la vida se trata de elegir entre lo que nos pertenece y lo que debemos dejar ir. A veces, hay que encontrar el equilibrio, el espacio en el que podamos ser nosotros mismos y al mismo tiempo, ser los otros. Y tal vez, ahora lo entienda. Tal vez el amor no tiene que ser una carga, sino una oportunidad para crecer juntos. El viento, que hasta ese momento había sido suave y casi imperceptible, comenzó a levantar su intensidad, como si el mundo estuviera celebrando el reencuentro de los dos destinos. Las palabras de Carlota y don Felipe se fundieron en el aire, suspendidas en el tiempo, como si ambos hubieran llegado al entendimiento de algo mucho más grande que su propio amor. ¿Y qué haremos ahora?, preguntó don Felipe, con un atisbo de esperanza en su voz, mientras su mirada se fijaba en la de Carlota, esperando la respuesta a esa pregunta que ambos sabían era inevitable. Carlota lo miró con una sonrisa suave, y, por fin, entendió lo que debía decir. No había respuestas fáciles ni finales definitivos. Había solo un presente compartido, un momento que debía ser vivido con la misma sinceridad con la que habían llegado hasta allí. Ahora, dijo Carlota, con voz clara y serena, viviremos el presente. Sin temores, sin cargas del pasado. Solo el aquí y el ahora, juntos. Y, con esas palabras, ambos entendieron que el destino que los había separado durante tanto tiempo, ahora los había reunido con la promesa de una nueva historia, una historia que escribirían juntos, sin prisas, sin dudas, solo con el amor que finalmente se habían dado el permiso de vivir. Y así, como si el destino hubiera tejido sus hilos con paciencia y sabiduría, Carlota y don Felipe encontraron la paz que tanto habían buscado, no en la perfección, sino en la aceptación y el amor mutuo. Gracias por acompañarnos en este viaje literario lleno de emociones, descubrimientos y sentimientos profundos. Si te ha gustado esta historia y deseas seguir explorando mundos fascinantes a través de la palabra, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo capítulo.